Y es que no todos los cristianos poseen conceptos claros de lo que realmente implica adorar a Dios. Y lo que es todavía más confuso, muchos creyentes tienden a pensar en la adoración como un evento. Un evento que ocurre los domingos cuando su iglesia local se reúne en un lugar específico a una hora señalada. Y otros, para más confusión, restringen la adoración al tiempo de alabanza. Estábamos adorando a Dios, ahora vamos a escuchar la predicación de la palabra. O sea que ahora dejamos de adorar a Dios. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y estudiamos el tema de la adoración, descubrimos que la adoración, según la Biblia, la adoración que Dios espera de su pueblo, incluye mucho más que lo que nosotros hacemos aquí cada domingo como iglesia. Mucho, mucho más. Yo les ruego por favor que vayan conmigo a Romanos capítulo 12. Y yo sé que este es un pasaje que extrañamente mucha gente no conecta con la oración, con la adoración, cuando el tema de este pasaje es la adoración. Romanos capítulo 12 versículos 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra que se traduce como culto al final del versículo 1 en nuestras Biblias, también puede ser traducido como adoración o servicio. Es la palabra griega latría, que nosotros usamos en español, por ejemplo, cuando hablamos de la idolatría, es decir, la adoración de aquello que no es Dios. Esta palabra es usada en el Nuevo Testamento en más de una ocasión, como Hebreos capítulo 9, versículo 1 y Hebreos capítulo 9, versículo 6, para referirse a la adoración que los israelitas le rendían a Dios en el Antiguo Testamento. Es por eso que la Nueva Versión Internacional traduce Romanos 12:1 de esta manera: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que este es el tipo de adoración que Dios espera de los creyentes del nuevo pacto. Este es el tipo de adoración que Dios espera de nosotros. Y según este texto, este tipo de adoración que nosotros debemos dar a Dios posee por lo menos 3 elementos fundamentales que nosotros veremos en esta mañana. El primero es que la verdadera adoración surge como una respuesta del creyente al Evangelio. Lo primero que nosotros aprendemos en este texto acerca de la verdadera adoración es que esta fluye, esta nace de la respuesta del creyente al Evangelio. Los primeros capítulos de esta carta contienen una explicación detallada del contenido del Evangelio. Y Pablo comienza aquí diciendo: así que, por todo lo que yo he venido diciendo antes, en los 11 capítulos anteriores. ¿Y qué nosotros vemos en esa primera sección de la carta a los romanos? Que el Evangelio es una buena noticia que empieza con una noticia muy mala. El Evangelio es una buena noticia, una noticia extraordinaria, es la mejor noticia que tú puedas escuchar. Pero esa noticia solo se entiende cuando nosotros conocemos la mala noticia que tiene detrás. Todos los seres humanos estamos en serios problemas delante de Dios por causa de nuestros pecados. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que los hombres han detenido con injusticia la verdad. En otras palabras, nuestro Dios se ha revelado claramente a través de la creación. Nuestro Dios ha revelado claramente su poder, su sabiduría, de manera que nadie tiene excusa. Sin embargo, los hombres no quieren someterse a ese Dios. ¿Y qué hacen? Buscar una explicación de la creación del universo que no tenga nada que ver con Dios.
Y Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero no solamente eso, todos nosotros también hemos violado la ley de Dios, hemos violado los mandamientos de Dios en incontables ocasiones. Pablo dice en Romanos capítulo 3 que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo, ni aún uno, dice Pablo en el versículo 10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, pastor, si yo estoy aquí en la iglesia es porque yo fui invitado, pero yo estoy buscando a Dios. No, si realmente tú viniste a esta iglesia, probablemente, tal vez es porque Dios te está buscando a ti. Este texto dice claramente, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice Pablo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero es sobre ese fondo negro que el diamante del evangelio brilla en todo su esplendor, en todo su fulgor. La buena noticia que el evangelio anuncia es que Dios no nos dejó en esa condición de miseria y de condenación, sino que proveyó a través de Cristo un Salvador que nos libra del pecado y de todas sus consecuencias. Cristo se hizo hombre siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, vivió una vida de obediencia perfecta a la voluntad del Padre y luego murió en la cruz del Calvario como un criminal para pagar nuestra deuda delante de Dios. Él decidió voluntariamente recibir sobre sí mismo todo el peso de la justa ira de Dios que tú y yo, mi amado hermano, merecíamos por causa de nuestros pecados. ¿Sabes para qué? Para que ahora que nosotros hemos creído en Cristo, para que ahora nosotros podamos ser tratados por Dios como si hubiéramos vivido la vida de obediencia perfecta que Él vivió, que Cristo vivió. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje que Pablo explica con lujos de detalles en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos. La pregunta es, ¿cómo se supone que debemos vivir ahora todos aquellos que hemos sido beneficiarios de una salvación tan grande? Eso es lo que Pablo nos explica a partir del capítulo 12. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es por causa de esas misericordias de Dios que nosotros debemos darle a Él el tipo de adoración que Él está esperando de nosotros. Esa es la respuesta que se espera de un individuo que ha sido rescatado de la esclavitud del pecado, que ha sido hecho una nueva criatura por el poder transformador del Espíritu Santo. De manera, mis hermanos, y yo sé desde que empecé esta serie que están locos porque yo trate ciertos temas, pero déjenme decirles algo de entrada. Si algo aprendemos de las Escrituras y de Romanos capítulo 12 de manera particular, es que la verdadera adoración no tiene que ver primariamente con cierto tipo de liturgia en la iglesia, que la verdadera adoración no tiene que ver primariamente con ciertos estilos musicales. La verdadera adoración nace del entendimiento. La verdadera adoración nace del entendimiento. En la misma medida en que entendemos la magnitud de nuestros pecados delante de Dios y lo que Él estuvo dispuesto a hacer para salvarnos, en esa misma medida estaremos preparados para dar a Dios la adoración que Él merece. Una adoración que de paso involucra activamente nuestras emociones. Yo no creo que nosotros podamos adorar a un Dios como el Dios que nosotros adoramos. Yo no creo que nosotros podemos cantar indecible, insostenible, indomable, con el corazón frío como un témpano de hielo. No, la adoración debe involucrar nuestras emociones, pero hermanos, es una adoración que se origina en nuestro entendimiento.
Es un culto racional, es un culto, es una adoración con entendimiento. Es por eso que la predicación de la palabra de Dios debe ocupar un lugar central en nuestra adoración corporativa. No fue antojadizamente que el apóstol Pablo colocó este llamado a la adoración en Romanos, en esta sección de la carta, luego de haber explicado el Evangelio. Porque Pablo hizo eso porque debemos entender el Evangelio para que entonces podamos reaccionar en adoración. John MacArthur dice al respecto, escuchen estas palabras de MacArthur: nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento es pobre, y nuestro conocimiento es pobre porque nuestra predicación es pobre. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta en su plenitud y la congregación comienza a percibir a través de la palabra la gloria del Dios viviente, entonces se postra en solemne temor y gozosa maravilla delante de su trono. La predicación de la palabra promueve la adoración. Lo segundo que nosotros aprendemos de este pasaje, Romanos capítulo 12, es que la verdadera adoración abarca toda nuestra vida. La verdadera adoración abarca toda nuestra vida, no meramente lo que hacemos como iglesia durante 1 hora y media cada domingo. Versículo 1 otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando las personas del primer siglo escuchaban esta expresión, presentar un sacrificio, lo primero que venía a sus mentes era la figura de un animal que iba a ser inmolado y luego quemado en el fuego. Esa es la idea que está detrás de la palabra sacrificio. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la adoración que los creyentes deben dar a Dios, mis hermanos, no es otra cosa que el sacrificio de sí mismos. No como un sacrificio muerto, como se hacía en la antigüedad, sino como un sacrificio vivo. De manera, vuelvo e insisto, que no se trata de algo que hacemos en un momento en particular, sino de toda una vida rendida en obediencia a Dios. Mis hermanos, nosotros hemos muerto con Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Y yo creo que esa es la idea que el apóstol Pablo tenía en su mente cuando escribió Romanos capítulo 12. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, unos capítulos más atrás. Hablando acerca del bautismo, y muchos de ustedes han visto cómo se hace un bautismo bíblicamente, sepultando en agua a la persona que está dando testimonio público de su fe. Pablo dice, porque versículo 4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ven otra vez como el entendimiento juega un papel en la adoración. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace muchos años leí la historia de un hombre que iba en un tren y de repente, pasando de vagón en vagón, se encontró con un grupo de gente que estaba jugando póker. Y de repente le dijeron, ay, qué bueno que usted sabe jugar póker. Dice, sí, yo sé jugar póker. ¿Pudiera por favor unirse a nosotros que nos falta una persona? Y el individuo le respondió, ay, lo lamento, es que yo no traigo mis manos conmigo. Ellos miraron al individuo y se dieron cuenta que no era manco. Y él aprovechó para decirle, no, es que estas no son mis manos, estas son las manos que Cristo compró con el precio de su sangre, y yo no puedo usarla para estar jugando póker con ustedes. Yo he sido comprado con precio, versículo
12 al 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Ven la similitud del lenguaje en Romanos 12. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es obvio, mis hermanos, en este pasaje que Pablo no puede estarse refiriendo a lo que el creyente hace aquí cuando se reúne con la iglesia los domingos únicamente. Tenemos una vida nueva en Cristo, una vida que debemos vivir conscientemente para Dios, procurando intencionalmente agradarle en todo lo que hacemos, y que sea su gloria la que brille, no la nuestra. Por eso es que nuestra vida debe ser de pie a pa adoración a Dios. Ya sea que estemos aquí congregados como iglesia, o ya sea que estemos en nuestros lugares de trabajo, ya sea que estemos compartiendo con nuestra familia, debemos actuar como lo que somos. Y lo que somos, mis amados hermanos, es adoradores del único Dios vivo y verdadero. Esa es nuestra identidad. Nosotros nunca podemos dejar de ser adoradores. Algunas personas pueden pensar: oye, pero eso es una camisa de fuerza. O sea, yo tengo que estar consciente todo el tiempo de que todo lo que hago debe ser para la gloria de Dios. No te olvides, mi amado hermano, lo que vimos el domingo pasado. ¿Para qué nosotros fuimos creados? Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. ¿Y por qué Dios nos creó para adorarle? ¿Porque acaso Él estaba falto de gente que lo alabara? ¿Él estaba necesitado de esa adoración? No, Dios no necesita nada. Él está perfectamente pleno y satisfecho en sí mismo. Nosotros seguimos a un Dios feliz, supremamente feliz. Pero ese Dios, que es un Dios feliz, es amor. Y en su amor Él quiso compartir esa felicidad con otros. La razón por la que Dios quiere que nosotros le adoremos no es porque Él lo necesite, es porque nosotros lo necesitamos. Él sabe que nuestra felicidad depende de que nosotros vivamos para su gloria. Esto no es una camisa de fuerza. Juan capítulo 4, acompáñenme por favor a este conocidísimo pasaje de Juan capítulo 4. Es imposible hablar de la adoración sin tocar este encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Ustedes conocen la historia. Cristo tenía que ir de Judea a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria, porque Él tenía que encontrarse con una mujer allí. Cristo llega al pozo de Jacob, sediento porque era Dios, pero también era hombre, y le pide a esta mujer samaritana que le dé de beber. Para aquellos que no lo saben, los judíos y los samaritanos se aborrecían mutuamente. Cuando un samaritano pasaba por delante de un judío, el judío escupía en el piso como señal de desprecio. De hecho, la mayoría de las personas no iban directamente de Judea a Galilea pasando por Samaria. Preferían dar la vuelta por Decápolis para ni pasar por allí. Pero Cristo no tenía esos prejuicios. Y Él le dice a esta mujer samaritana: dame de beber. La mujer samaritana obviamente se extraña. ¿Cómo puede ser que tú, judío, me pidas a mí de beber, que soy mujer samaritana, cuando judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Jesús les respondió, versículo 10: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Otra vez la mujer se extraña. Versículo 11: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 13: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Está hablando el Señor aquí particularmente de algo que ocurre cuando estamos congregados como iglesia? ¿O está hablando Él de algo que debe manifestarse continuamente en la vida de aquellos que han bebido del agua que Cristo ofrece? ¿Es la adoración un evento o es la adoración una vida? La mujer samaritana veía la adoración como algo ocasional.
Algo que ocurría en un lugar, en un momento particular. Señor, nuestros padres adoraron en el monte Gerizim. Ustedes dicen que es en Jerusalén que debemos adorar. La pregunta típica, ¿verdad?, cuando uno está predicando el evangelio: ¿cuál es la religión verdadera? O sea, ella veía la adoración atada a un lugar, atada a una ocasión. Pero el Señor Jesucristo le hace ver que la verdadera adoración va más allá de un lugar geográfico, va más allá de cierto tipo de liturgia. Versículo 23: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿En cuántos momentos de la vida los creyentes están supuestos a vivir en el espíritu y andar en la verdad? ¿Cuando estamos aquí? Obviamente no. Cristo está diciendo: lo que importa ahora no es el lugar, lo que importa ahora es la verdad y el espíritu. Y nosotros debemos vivir todo el tiempo, andar en el espíritu, como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, y debemos andar en la verdad, ya sea que estemos en el trabajo, ya sea que estemos en la iglesia, ya sea que estemos en la escuela, ya sea que estemos en la universidad, donde quiera que sea. En ese sentido, hermanos, debemos tener cuidado cuando decimos que venimos a la iglesia a adorar. Y eso es un lenguaje muy típico. Nosotros venimos a la iglesia a adorar. El problema cuando nosotros decimos que venimos a la iglesia a adorar es que estamos implicando que antes de este culto no lo estábamos haciendo. No, yo creo que es más preciso decir que nosotros venimos a la iglesia para seguir adorando. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar, hermano. Nosotros somos adoradores 24/7. Nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando, porque eso es lo que estábamos haciendo, o estábamos supuestos a estar haciendo antes de llegar aquí. La diferencia es que ahora estamos adorando junto al pueblo de Dios. Cristo mora en mí, Cristo mora en ti, y ahora nosotros venimos juntos a constituir este templo espiritual en el que Dios es adorado como templo espiritual. Esa es la diferencia, y es una gran diferencia. Pero mis hermanos, lo que ocurre en este lugar cada domingo debe ser una extensión de esa vida de adoración que vivimos el resto de la semana. Si no, no funciona. No funciona. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿hacedlo todo para qué? Para la gloria de Dios. Cualquier cosa. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y este es un pasaje que cuando lo leemos en su contexto es muy revelador. Pablo dice en Colosenses capítulo 3: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Obviamente está hablando de nosotros congregados, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Pastor, ¿qué incluye ese todo? Todo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, etcétera, etcétera. Hablando aún hasta de los siervos. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales. ¿Por qué? Porque ustedes no sirven al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Mis hermanos, ¿puede ser más claro el texto? No, nosotros no venimos a la iglesia a adorar. Nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. Ese es el énfasis que nosotros encontramos en toda la Escritura. No solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 10. Y por supuesto, este énfasis es más obvio en el Nuevo Testamento, pero no está ausente del Antiguo Testamento.
Deuteronomio capítulo 10. En estos días, aquellos que estamos siguiendo el plan de lectura de 2 años, nos tocó leer Deuteronomio capítulo 10. Si usted está al día, va por el capítulo 20. Pero leyó el 10 hace 10 días. Y me llamó muchísimo la atención este pasaje. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? 1 hora y media los domingos en la mañana y 1 hora y media los domingos en la tarde. Y si soy súper espiritual, hasta los miércoles vengo. ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. En el contexto de esa vida vivida en la presencia de Dios. Pastor, pero mire, para mí es sumamente difícil mantenerme en ese track. En ese track de obedecer a Dios. Yo lo sé, para mí también. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente, lo he dicho otras veces, está en el terreno del pecado luchando contra Dios. ¿Y por qué Dios tiene que prohibir todo lo que a mí me gusta? Mientras que el cristiano está en el terreno de Dios luchando con el pecado. Mi amado hermano, si tú estás en pie de guerra, aplicando el evangelio en tu vida, luchando con el pecado, y cuando caes en pecado, vienes en arrepentimiento delante de Dios, tú estás en ese track. Es una guerra contra la idolatría. Nosotros constantemente somos movidos por el mundo a adorar otra cosa que no es Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, la razón por la que pecamos es porque estamos en ese momento adorando otra cosa que no es Dios. Nosotros queremos encontrar sentido a nuestra vida, gozo, satisfacción en cosas que no son Dios. Por eso en 1 de Juan capítulo 5 versículo 21, Juan termina su carta escrita a creyentes diciendo: hijitos, que guardaos de los ídolos. ¿Significa esto que no es importante que nos congreguemos como iglesia cada domingo? Porque después de todo nos pasamos el resto de la semana adorando a Dios. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esto es importante. Como bien señala Mike Cosper, cuando nos congregamos como iglesia para adorar juntos al Señor, nos estamos edificando y equipando unos a otros, escuchen esto porque me fascina, para vivir en el poder y maravilla del evangelio, capacitándonos así para perseverar en medio de las pruebas que nos rodean. Nosotros venimos aquí a cargar pilas, hermano. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos conecta la asistencia a los cultos con la perseverancia en la fe. La asistencia a los cultos con la perseverancia en la fe. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Inmediatamente después comienza a hablar de la apostasía. Mis hermanos, lo que ocurre en este tipo de asamblea cada domingo es extremadamente importante para nuestra vida espiritual, como veremos en el siguiente mensaje, pero de la misma manera es extremadamente importante que entendamos, mis queridos hermanos, que la adoración verdadera no se limita a lo que hacemos en este edificio cada domingo. Una persona puede venir a la iglesia y experimentar sensaciones tan profundas que la lleven a pensar que él está realmente adorando a Dios, cuando lo que está sucediendo en realidad es que está experimentando una fuerte descarga emocional. Escuchen lo que dice John MacArthur con respecto a ese punto, porque es importante. La semana que viene nosotros veremos las tensiones de la adoración. Hay una tensión entre venir a alimentar mi intelecto y al mismo tiempo reaccionar emocionalmente. ¿Cómo yo puedo mantenerme en esa tensión sin caer en el intelectualismo y sin caer en el emocionalismo? Eso es una tensión de la adoración. Pero una de las cosas que dice MacArthur es lo siguiente:
La música y la liturgia pueden ayudar a la expresión de un corazón que ya es adorador, pero estas no pueden cambiar un corazón no adorador en uno que sí adore. La música no puede hacer eso. Sigue diciendo, el peligro está en que la música y la liturgia pueden dar la impresión de haber adorado a un corazón que no adoró. ¿Oyeron eso? La música y la liturgia pueden darme a mí la sensación de que yo estaba adorando, cuando en realidad yo no lo estaba haciendo, porque yo no he estado adorando a Dios. Recuerden, hermanos, no venimos a la iglesia a adorar. Nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. Nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. Nada que nosotros hagamos aquí puede cambiar el hecho de que tú eres o no eres un adorador el resto de la semana. Nada, absolutamente nada de lo que hagamos aquí. Nosotros no podemos convertir con la música un corazón que no adore en uno que adore. La música no tiene ese poder. Solo el evangelio puede hacer eso. Solo el entendimiento del evangelio. La música no puede hacer eso. Nada puede hacer eso. Eso nos lleva a la tercera enseñanza que encontramos en este texto, y es que la verdadera adoración demanda y requiere la renovación de nuestro entendimiento. La verdadera adoración demanda y requiere la renovación de nuestro entendimiento. Versículo 2, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo voy a hacer algo aquí en esta mañana que los predicadores no deben hacer, y es ilustrar una verdad antes de explicarla. Uno debería primero dar una verdad y luego traer una ilustración que traiga luz sobre la verdad que ha sido expuesta. Yo lo voy a hacer hoy al revés. Perdónenme ese agravio de homilética. Yo voy a traer primero una ilustración. Vamos a suponer que hace poco tú tuviste la oportunidad de estar en un observatorio, ya sea el de Aguadilla en Puerto Rico, un observatorio astronómico, donde había un telescopio muy potente que te permitió ver el espacio sideral, y lo que tú viste te dejó tan maravillado que ahora tú deseas compartir eso que tú viste con una persona a la que tú amas. El problema es que esa persona no tiene telescopio, y para colmo de males también es ciego. No tiene telescopio y está ciego. Mira, mi hermano, por más detalles que tú le des de lo que tú viste a través de ese telescopio, es imposible que él te entienda. Es imposible que este individuo pueda entender lo que tú te estás tratando de explicar, y por supuesto es imposible que él experimente lo que tú experimentaste. Ese sentido de asombro, ese sentido de maravilla, esa capacidad de wow que Dios le ha dado al hombre. Yo lo he dicho otras veces, para mí la mejor manera de explicar lo que es la adoración es decir, nuestro Dios es el ser que merece más el wow de nuestro corazón. Eso es adorar. O sea, Dios es un Dios que cuando tú lo ves, tú dices, wow. Bueno, ese wow que tú experimentaste en el observatorio, tú no puedes hacer que lo experimente porque Él no está viendo lo que tú estás viendo. Bueno, mis hermanos, eso es exactamente lo que ocurre con el hombre pecador. Él está completamente ciego a la gloria de Dios en Cristo que se revela en el Evangelio. Él está ciego. Ese es el diagnóstico de Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo
capítulo 4, versículo 3 en adelante. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, los cegó para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo que se revela en el evangelio. Mis hermanos, Cristo es glorioso. Lo vea el hombre o lo deje de ver, Cristo es glorioso, Cristo es maravilloso, Cristo es extraordinario, Cristo es digno de toda nuestra adoración, de toda gloria, honor y alabanza. Y esa gloria de Cristo se revela en el evangelio, dice Pablo, pero el pecador no puede verla porque él está ciego. Y porque no puede ver la gloria de Cristo, él sigue enredado en su vida de pecado. Porque él no ve la gloria de Cristo, él sigue enredado en su vida de pecado. Él está cambiando espejitos por oro, de manera que él no tiene salida. Mira, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo quiero hacerte entender, tú no tienes salida. Para tú salir de tu condición de pecado, tú tienes que ver la gloria de Cristo. Y tú no puedes ver la gloria de Cristo porque estás ciego. A menos que Dios ilumine su entendimiento por el poder de su Espíritu. Por eso Pablo dice en ese mismo pasaje de 2 Corintios capítulo 4, el hombre está ciego, no puede ver la gloria de Dios, pero aún así yo predico el evangelio. Y la razón por la que yo predico el evangelio, versículo 6, es porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cada vez que yo leo ese texto me recuerdo perfectamente con 17 años de edad, sentado en una iglesia, escuchando el evangelio y rechazando el evangelio. Hasta un día en que Dios, por su Espíritu, por medio de la predicación del evangelio, vino y me dijo a mi corazón, sea la luz. Y de repente yo vi mi pecado y a mi Salvador. Bien, mis hermanos, eso fue precisamente lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, los cristianos, para convertirnos en verdaderos adoradores. Hubo un momento en nuestras vidas en que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hubo un momento en nuestras vidas en que nosotros estábamos completamente ciegos a la belleza de las perfecciones de Dios. Hasta que un día Dios abrió nuestros ojos por medio de la predicación del evangelio, para que nosotros pudiéramos ver nuestra condición de pecado delante de Él, y también para que pudiéramos ver a Cristo como el todo suficiente Salvador que nuestras almas necesitaban. Fue de ese modo que Dios transformó nuestra idolatría en verdadera adoración. Ahora bien, hermanos, eso no quiere decir que ya nosotros vemos todas las cosas con la claridad que debemos verla. Nosotros todavía tenemos que seguir viendo cada vez más la negrura de nuestro pecado. Tú no acabas de entender qué tan pecador tú eres. Como de la misma manera, nosotros todavía tenemos que seguir creciendo y creciendo y creciendo en entender la gloria, la belleza, la majestad de nuestro bendito Salvador. Y saben que cuando nosotros estemos en el cielo con corazones y cuerpos glorificados, la eternidad no bastará para agotar ese tema. Nosotros tenemos una mente finita. Y para colmo de males, el pecado todavía mora en nosotros. Y ese pecado que todavía mora en nosotros está vivo y activo como una fuerza que trata de detener en nuestras mentes el avance de la verdad. Es por eso que necesitamos, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, continuar siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
Necesitamos seguir siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos ver cada vez más claro la negrura de nuestro pecado y ver cada vez más claro la gloria y suficiencia de nuestro Salvador. Es a través de ese proceso de renovación de nuestras mentes que los creyentes llegan a ser mejores adoradores. Hay un famoso catecismo que se usaba en el pasado para educar a los niños y todavía algunas iglesias lo usan, gracias al Señor. Se llama el Catecismo de Heidelberg. El Catecismo de Heidelberg tiene una pregunta que dice: ¿cuántas cosas debo saber para poder vivir y morir piadosamente? Oigan qué pregunta. ¿Cuántas cosas yo debo saber para poder vivir y morir piadosamente con ese consuelo? El catecismo responde 3 cosas. Oye, qué simple. 3 cosas. Primera, cuán grandes son mis pecados y mi miseria. Segundo, cómo soy redimido de todos mis pecados y de mi miseria. Y tercero, cómo he de agradecer a Dios por esa redención. 3 cosas. Qué simple. Querido hermano, ¿tú quieres seguir creciendo en tu adoración a Dios? ¿Tú quieres ver en tu iglesia una adoración más ferviente y apasionada? Bueno, lo que necesitamos por encima de cualquier otra cosa es un mejor entendimiento del Evangelio y de la gloria de Cristo que en el Evangelio se revela. Eso es lo que necesitamos. Escucha con cuidado estas palabras de Donald Carson. Aunque hay ciertas cosas que podemos hacer, y de hecho hay cosas que nosotros estamos haciendo en este orden para mejorar la adoración corporativa, hay un profundo sentido en que la adoración excelente no puede ser obtenida meramente por ir detrás de la adoración excelente. Esto no es un trabalengua. La adoración excelente no puede ser obtenida meramente por ir detrás de la adoración excelente. Sigue diciendo Carson: usted no podrá encontrar una adoración corporativa excelente hasta que deje de buscar una adoración corporativa excelente y vaya detrás de Dios mismo. Es a Dios que necesitamos. Y se pregunta Carson al final de esa cita, si acaso no estaremos comenzando a adorar la adoración antes que adorar a Dios. Como aquellos, dice él, que comienzan admirando la puesta de sol y pronto comienzan a admirarse a ellos mismos admirando la puesta de sol. Déjame hacerte una pregunta que puede sonar rara. Tú vienes a la iglesia, ya yo dije que nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando a Dios, ¿verdad? Tú vienes a la iglesia a continuar adorando a Dios o a sentir que adoras. No, tú vienes a la iglesia a continuar adorando a Dios. Por supuesto, aquellos que realmente están adorando a Dios sienten que están adorando a Dios, pero una persona puede sentir que está adorando a Dios y no estar adorando a Dios. Mis hermanos, la adoración a Dios comienza con un entendimiento apropiado de quién es Él, de quiénes somos nosotros y de lo que Dios ha hecho a través de Cristo para que individuos como nosotros podamos tener comunión con Él. Nunca seremos perfectos de este lado del cielo. A lo largo de toda nuestra vida tendremos que ampararnos en Cristo y en su obediencia una y otra vez. Gracias, gracias al Señor. Gloria al Señor, que la salvación no depende de nosotros, depende de Él. Como yo he dicho muchas veces, la salvación es por obras, pero no por la mía, por la de Él. Mi salvación depende de Él. Mi salvación depende de lo que Él hizo. Por eso yo no puedo perderla de ninguna manera.
Y tenemos que estar constantemente trayendo esa nota del Evangelio una y otra vez. Mi salvación depende de Cristo. Pero mis hermanos, en la medida en que disfrutamos conscientemente de esa misericordia, en vez de volvernos más ligeros con nuestro pecado, somos más bien impulsados por esas misericordias de Dios a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nuestra adoración con entendimiento. Como decía al principio de este mensaje, qué gran Salvador y qué gran salvación. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si al concluir este culto nosotros recordamos esto a través de un himno? Y podemos decir a viva voz en esta mañana: aleluya, mi vida es Jesús. Aleluya, yo vivo por su cruz. Qué gran Salvador, qué gran salvación. De lo que podemos estar completamente seguros es que en el tiempo que nos resta todavía de este lado de la eternidad, a todos nos toca una cuota de sufrimientos. No sabemos cómo, no sabemos en qué grado, pero créanme, hermanos, a todos nos toca sufrir. El Señor Jesucristo es descrito proféticamente en el libro de Isaías como un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Un varón de dolores. No simplemente que fue quebrantado, es que el Señor fue experimentado en quebrantos. Y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el contexto de los sufrimientos del Señor, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La buena noticia, porque no es una buena noticia, es una buena noticia. Es que así como los sufrimientos del Señor pasaron por el filtro de su Padre amante con un propósito en mente, cada una de las aflicciones que nosotros experimentaremos a lo largo de nuestra vida en este mundo tendrán que pasar primero por ese filtro, por el filtro de nuestro Padre amante. Amén. Y en cada una de esas aflicciones habrá un propósito sabio y santo. Un propósito sabio y santo. Hace unos días Salvador Gómez citó en su cuenta de Twitter un pensamiento de Jeremiah Burroughs, un ministro puritano del siglo XVII. Él decía: la mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. ¿Oyeron eso? La mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Vayan conmigo, por favor, a dos pasajes clave que nosotros encontramos en la carta a los Hebreos y que nos hablan del propósito de Dios el Padre en los sufrimientos que Jesús tuvo que pasar como hombre. Y yo quiero mostrarles en esta tarde, es una meditación que espero sea breve, dos puntos únicamente: los sufrimientos y la madurez de Jesús, o el sufrimiento y la madurez de Jesús, y luego veremos el sufrimiento y nuestra madurez. Eso es todo lo que queremos ver en esta noche. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice el autor de la carta a los Hebreos: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor
de nuestra salvación es Jesús. De manera que el autor de los Hebreos nos está diciendo, convenía que el Padre perfeccionara a Jesús, el autor de nuestra salvación, por medio de las aflicciones. El otro texto se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí está mi texto. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció. Versículo 9, y habiendo sido hecho perfecto, y evidentemente en el contexto es por medio de lo que padeció, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mis hermanos, en ambos textos no solo se resalta el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sufrió mientras estuvo en este mundo, sino que sus sufrimientos jugaron un papel sumamente importante en su crecimiento y en su desarrollo como hombre. En el capítulo 2, versículo 10, dice que Cristo fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Y en el capítulo 5, versículo 8, dice que fue debido a lo que padeció que Él aprendió la obediencia. Ahora, ¿significa eso que en algún punto de su vida Jesús no fue perfecto o que en algún punto de su vida Jesús no fue obediente? Por supuesto que no. Cristo siempre fue perfecto. Y Cristo siempre fue obediente. De hecho, la misma carta a los Hebreos nos dice eso. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús fue sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y más adelante, en el capítulo 7, en el versículo 26, escuchen cómo se describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Mis hermanos, el Señor Jesucristo fue impecable, es decir, Él nunca pecó, nunca ni por un segundo Él desobedeció a su Padre desde la cuna hasta la tumba. Sin embargo, fue por medio del sufrimiento que Dios lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación, y vamos a ver ahora en qué sentido, y para alcanzar plena madurez como hombre. Jesús fue perfeccionado, Jesús alcanzó la plena madurez a través de las aflicciones. Eso es lo que dice en el capítulo 2, versículo 10. Y la palabra perfeccionar que aparece en ese texto conlleva la idea de alcanzar la meta más alta. Esa es la idea de perfeccionar. Para que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, mis hermanos, Él tenía que identificarse plenamente con nuestra condición humana. Es a eso que se refiere en el capítulo 4, versículo 15 que leímos hace un momento. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo. Él fue tentado. Alguien dirá, pastor, pero espérese. Es que yo soy tentado de una manera diferente a la de Jesús, porque Él no tenía naturaleza pecaminosa, yo sí. Mis hermanos, ¿la tentación que Jesucristo sufrió en el desierto fue real o no lo fue?
¿Ustedes creen que cuando Jesús tenía 40 días de ayuno y el diablo le dijo, tú tienes el poder, di que esas piedras se conviertan en pan? ¿Ustedes creen que Jesús en ese momento no comenzó a salivar pensando en el pan recién horneado en la casa de María? Alguien decía que probablemente todas las piedras que había en el monte en ese momento a Jesús le parecían una hogaza de pan. No, mis hermanos, esa tentación fue real, no fue como la tuya y la mía, pero fue una tentación real. ¿Ustedes creen que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y todas las fuerzas del infierno descendieron contra él para que no llegara a la cruz? ¿Ustedes creen que Jesús no sufrió la agonía de la tentación allí? De evadir el sufrimiento. Pero Jesús fue perfeccionado a través de esas aflicciones. Dice un comentarista, el perfecto Hijo de Dios vino a ser para su pueblo un perfecto Salvador, abriendo el camino de ellos hacia Dios. El sendero de la perfección por el que su pueblo debe atravesar tenía que ser atravesado primero por el precursor. Solo así pudo ser su representante adecuado y su sumo sacerdote en la presencia de Dios. El sendero de la perfección, es decir, el camino que lleva hacia la madurez y que tiene muchísimos obstáculos, muchísimos problemas, muchísimos dolores. Por eso es la palabra crisis. ¿Saben qué significa la palabra crisis? Viene del latín, significa crecimiento. No hay crecimiento sin crisis. Para atravesar ese camino, él tenía que atravesarlo primero como nuestro precursor y así poder ser autor de nuestra salvación. Hay un poema, y lamentablemente cuando uno traduce un poema del inglés al español pierde mucho, pero hay un poema que es uno de mis favoritos, que fue escrito por un pastor escocés en medio de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Ese poema se titula Jesús, el Jesús de las cicatrices. Escuchen esta traducción más o menos libre del poema. Señor, si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Tus ojos arden a través de la oscuridad, nuestras únicas estrellas. Tus ojos en medio de las tinieblas de esta hora tan horrible son nuestras únicas estrellas. Necesitamos la visión de marcas de espinas en tu frente. Te necesitamos a ti, oh Jesús de las cicatrices. Los cielos nos asustan, están demasiado calmos. En todo el universo no tenemos ningún lugar donde escondernos. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Si te acercas cuando las puertas están cerradas, solo muestra esas manos, solo muestra ese aspecto de ti. Sabemos hoy lo que son las heridas. No temas, muéstranos tus cicatrices. Conocemos la contraseña. Y escuchen esto. Esta es la estrofa que más me gusta de este poema. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgan, tú tropezaste hacia un trono. Pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablarles. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Hasta ahora ninguna religión se ha inventado un Dios que sufre. En ninguna religión hay un Dios con cicatrices, excepto en el cristianismo. Alguien hace la siguiente paráfrasis de Hebreos 5:8, porque el Señor no solamente fue equipado por el sufrimiento, por decirlo así, para venir a ser nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, sino también que sus sufrimientos fueron el campo de prueba en el cual su obediencia adquirió plena madurez. Por eso dice que él aprendió la obediencia. No fue que Cristo pasó de la desobediencia a la obediencia, no, porque él nunca fue desobediente,
Por eso alguien parafraseó Hebreos 5:8 diciendo: y aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer cuando obedecer implica sufrimiento. Esa fue la parte que Jesús no conocía cuando estaba en el cielo. Porque Dios no sabe lo que es sufrir de esa manera. Dios lo sabe intelectualmente porque Él lo sabe todo. Pero Dios no había experimentado clavos en sus manos porque Él no tiene un cuerpo como el tuyo y como el mío, excepto cuando Jesús se hizo hombre. Así que sí, Jesús aprendió una clase de obediencia experimental que Él no había conocido antes. Y por eso se identifica contigo y conmigo cuando la obediencia nos duele. Ahora, mis hermanos, si el impecable Hijo de Dios tuvo que atravesar por el sufrimiento para alcanzar plena madurez, ¿cuánto más nosotros que estamos llenos de pecados y de imperfecciones? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Yo le dije que era breve, una meditación. Ya vimos el sufrimiento y la madurez de Jesús. Jesús maduró a través del sufrimiento. Veamos ahora en segundo lugar el sufrimiento y nuestra madurez. Es imposible avanzar hacia la meta para la cual fuimos escogidos y salvados sin pasar primero por la escuela del sufrimiento. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice el apóstol Pablo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Es porque somos masoquistas? ¿Nos gusta sufrir? No, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este fue uno de los textos que Nico citó varias veces este fin de semana, y él decía: la palabra derramarse allí significa como una cascada, descender como una cascada. El amor de Dios ha derramado como una cascada sobreabundante su amor en nuestros corazones, de tal manera que tú y yo sabemos por la cruz de Cristo que nosotros somos los amados de Dios. Y precisamente por eso podemos ver el sufrimiento de otra forma. Porque nosotros sabemos que ese Padre amante no va a permitir de ninguna manera que llegue a nosotros ningún tipo de sufrimiento si no es para nuestro bien y para su gloria. Él no lo va a permitir. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y es interesante este texto, porque la idea que Santiago nos da es cuando nos encontremos de repente rodeados de diversas pruebas. A nosotros nos gustaría que las pruebas llegaran un poquito más espaciadas y por turno, ¿verdad? Primero una, 5 años después otra. Pero no es verdad que muchas veces, por lo menos puedo dar testimonio que ha sido mi caso, no es verdad que muchas veces nosotros decimos: yo no aguanto una más, y llegan 15 más. ¿O eso no te ha pasado? Bueno, eso es lo que Santiago está diciendo. Tened por sumo gozo cuando de repente ustedes se encuentren cercados de diversas pruebas. Y otra vez, ¿y cómo tú quieres que yo tenga por sumo gozo eso? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ven la misma idea de Romanos? Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos, maduros y completos, sin que os falte nada.
sin que os falte nada. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 que nosotros no desfallecemos cuando estamos en medio de la aflicción. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Mi hermano, yo creo que ese texto nos permite pensar que probablemente el eterno peso de gloria será comparable con los sufrimientos que nosotros hemos tenido que pasar aquí. Probablemente. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay 3 figuras que la Biblia usa para ilustrar esta realidad. La realidad de que nosotros no podemos crecer sin sufrimiento. El padre que disciplina, ¿recuerdan en Hebreos capítulo 12? ¿Qué padre hay que no disciplina a su hijo que ama? Bueno, hermanos, pues nuestro Padre Celestial nos disciplina y no antojadizamente. A veces nosotros como padres, nuestros hijos merecen una disciplina, pero nos da una pena. Y no lo hacemos con toda la constancia, con toda la consistencia que debemos. Bueno, Dios es consistente con su disciplina, porque Él nos va a disciplinar hasta que disfrutemos de su santidad. Así que Dios no es un viejito de barba blanca que está en el cielo malcriando a sus hijos. No, Dios no malcría a nadie. Él nos disciplina porque nos ama. La otra figura que aparece en la Biblia es la del orfebre que refina la plata. Dice en Isaías capítulo 48 versículo 10: he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Nosotros creemos en la doctrina de la elección. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Bueno, hermano, déjame decirte algo. Esa elección divina trae en el paquete un horno de aflicción. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es donde Dios quema la escoria que hay todavía en nosotros. Recuerden, la meta de Dios es hacernos igualitos a Jesús. Y tanto en ti como en mí hay muchas cosas que no se parecen a Jesús. ¿Qué hace Dios? Meternos en el horno para quemar todas esas cosas. Hay un texto en Jeremías que es impresionante en ese sentido. Hace muchos años un pastor vino a nuestra iglesia y predicó de ese texto y me impactó tanto que todavía yo creo, de hecho, cuando lo cite ahora, yo estoy seguro que los hermanos que estaban allí esa noche en la México con Tiradentes se van a acordar de eso. Jeremías 48:11. Reposado ha estado Moab desde su juventud, ha estado tranquilo sobre su sedimento, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. ¿De qué está hablando el profeta aquí? Bueno, en aquellos días se hacía el vino, se ponía en una vasija y se dejaba reposar. El sedimento bajaba y entonces había que tomar delicadamente la vasija de vino y vaciarla en otra vasija, dejando el sedimento atrás. Y luego volvía de nuevo a hacer el mismo proceso porque todavía quedaba sedimento que dañaba el vino. Así que si alguien no era trasvasado, si alguien no era pasado de vasija en vasija en vasija, su aroma no será bueno, ni su sabor tampoco. Entonces dime, ¿qué tú quieres ser? ¿Un moscatel o un vino de calidad? ¿Qué es lo que tú quieres ser? Uno se siente muy tranquilo en su zona de seguridad, ¿verdad? Y de repente Dios hace así, ¡wow! Y tú dices, ¿qué fue? Me quitaron el piso de abajo. Sí, es que Dios te está cambiando de vasija.
Y si no lo hiciera, tú serías toda la vida un moscatel caballo blanco. No un cabernet. No. Bueno, yo no sé de vino, así que no voy a ponerme a inventar, pero un vino de esos que son caros. La otra figura es la del hortelano que poda la vid. Y todos conocemos lo que dice en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el padre lo cortará. Pero el que lleva fruto, el padre lo podará. ¿Para qué? Para que dé más fruto. En todas las casas que nosotros hemos vivido, en San Juan de la Maguana, cuando vivíamos en San Juan y aquí en la capital, mi papá siempre sembraba una mata de vid. Siempre. Yo recuerdo eso desde mi niñez hasta que me casé. Y yo todavía recuerdo cuando mi papá tomaba la podadora y comenzaba a podar la vid. Aquello parecía que la mata la había matado. Pero no, era para hacerla más fuerte, para que dé mejores frutos. Bueno, mis hermanos, eso es lo que el Padre hace. Tú estás dando fruto y viene la podadora. Y tú dices, pero yo estaba dando fruto. Sí, es que Él quiere que tú des más fruto. A veces uno piensa, si yo no tuviera esta aflicción y tuviera mi vida más tranquila, yo podría servir mejor al Señor. No pienses eso. Si el Padre no te poda, tú no servirías para dar fruto. Dice un comentarista, la productividad de las ramas no solo depende de que permanezcan en la vid, sino de que sean podadas por el viñador. La poda es un procedimiento drástico que con frecuencia parece cruel, porque recorta mucho la planta hasta que queda prácticamente desnuda, pero cuando llegan otra vez la primavera y el verano hay mucho fruto, por causa de la poda. Ahora, debo aclarar que eso no quiere decir que el sufrimiento en sí mismo produzca crecimiento en el cristiano. No, muchas veces el cristiano se aplasta en medio del sufrimiento. No es el sufrimiento lo que produce el crecimiento, es la manera como tú reaccionas al sufrimiento. Es la forma como tú reaccionas al sufrimiento. Alguien dijo una vez, no es el sufrimiento lo que hace que una persona crezca, pero no se crece sin sufrimiento. Si queremos crecer, inevitablemente tendremos que pasar por la escuela del sufrimiento. Sin ella no podemos alcanzar ese eterno peso de gloria del que habla Pablo en 2 Corintios 4. Margaret Clarkson fue una autora de himnos que también escribió un libro titulado Destinados para la Gloria. Esta mujer tuvo una vida muy sufrida, lo que la llevó a experimentar mucha ira y desesperación en un momento de su vida. Hasta que ella llegó a entender la doctrina de la soberanía de Dios. Y a saber, y ahora la cito a ella, que Dios manifiesta su soberanía sobre el mal, valiéndose del sufrimiento que es inherente al mal para contribuir al cumplimiento de su propósito eterno. Dios se vale del sufrimiento que es inherente al mal para cumplir sus propósitos. Por eso ella decía que el único verdadero alquimista es Dios. ¿Saben lo que es un alquimista? En la Edad Media había personas que estaban siempre buscando a alguien que pudiera convertir cualquier cosa en oro. Bueno, Dios es el verdadero alquimista. En uno de sus himnos ella explica lo que ella quiere decir. Padre mío, tú eres soberano, Señor del dolor humano, que transmutas las penas terrenales en oro de celestial ganancia. Eso es lo que hace Dios. Él es el verdadero alquimista. Anulando todo el mal como nadie sino el vencedor puede, tu amor persigue su propósito, el eterno bien de nuestras almas. Tu amor persigue su propósito. Y ese propósito es el eterno bien de nuestras almas. El problema es, mis hermanos amados, que nosotros quisiéramos que Dios dejara su trabajo por la mitad, ¿verdad? Ay, no me quieras tanto. No me quieras tanto, déjame así. Es como, imagínense un pintor que está pintando un canvas que tiene vida y él, como dice Lewis, él quiere pintar su obra maestra
y constantemente el pintor está pintando y volviendo a raspar el cuadro para volver a pintar, y tú dices, ay, yo prefiero ser un garabato. Pero resulta que Dios quiere hacer una obra maestra y Él no va a cesar en su empeño porque te ama demasiado. Él te ama demasiado. Dice Lewis: podemos desear, por cierto, que fuésemos de tan poco valor para Dios que nos dejara solos para seguir nuestros impulsos naturales, que Él dejara de tratar de prepararnos para hacer algo tan distinto de lo que naturalmente somos. Pero en tal caso estaríamos pidiendo no más amor, sino menos. ¿Oíste eso? Cuando tú le dices a Dios, para, tú no le estás pidiendo que te ame más, estás pidiendo que te ame menos. Pedir que el amor de Dios se conforme con nosotros tal cual somos es pedirle a Dios que deje de ser Dios. Como decíamos al principio, mis hermanos, todos nosotros tendremos que enfrentar diversas aflicciones, de diversas maneras, de diversas naturalezas, de diversa intensidad. Y mi propósito en esta noche no es que comiences a sufrir esa realidad por adelantado. Porque hay gente que dice, ay, mi madre, ya lo que yo he pasado es demasiado y me queda más. No te afanes por el día de mañana. Basta cada día su propio mal. No te afanes. Mi propósito esta noche no es asustarte. Mi propósito en esta noche no es que tú ahora no duermas pensando en los sufrimientos que vienen. No deja que lleguen. No deja que lleguen. Enfréntalo de ahora. Mi propósito es equiparlos, mis hermanos, para que cuando llegue el sufrimiento podamos ver la mano sabia y amante de Dios detrás de ellos. Ese es mi propósito. El dolor duele. El dolor duele. Dios no pretende que sea de otro modo. Pero no es lo mismo sufrir con el sentido de frustración que produce el sentirse abandonado por Dios en medio del sufrimiento, que no parece tener ningún propósito, que saber que Dios está haciendo en nosotros una obra de incalculable valor por medio del sufrimiento. Y esa obra es hacernos iguales a Jesús. Oh, pidamos a Dios que aumente de tal manera nuestro deseo de ser como Jesús, que estemos dispuestos a pagar el precio. Que estemos dispuestos incluso a tener que pasar por la escuela del sufrimiento. Porque óyeme, vas a pasar por la escuela como quiera. Pero la forma como tú reacciones al sufrimiento es lo que va a hacer la diferencia entre una vida amargada y una vida gozosa en Cristo a pesar del sufrimiento.